fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de Abraham, siendo hallado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén. Extendemos nuestras manos hacia el cielo para orar por la palabra. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Padre, por la vida de tu siervo, el apóstol Álvaro. Te damos gracias porque tú lo utilizas para darnos maná, Padre. Te pedimos que dispongas nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Padre. Que las palabras que tienes para nuestra vida este día sean codificadas, Padre. Que penetren, Señor, como esta espada de doble filo, Padre, que llega, Señor, hasta el tétano, Padre. Te pedimos, Señor, que sea, Señor, codificada y puesta por obra en nuestras vidas, Padre, para que nuestro testimonio, Señor, sea, Señor, el que hable, Señor, del amor y la misericordia que tienes para nosotros, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos aquí presentes, Padre, y la palabra, Señor, sea como esa miel dulce, Padre, como esa agua viva que refresca nuestra alma y nuestra paz. Te damos honra y gloria en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y inmediatamente dice también es necesario como una necesidad el agradar a Dios. Dice, y es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Esto es, el que se acerca a Dios, crea que va a recibir bendición. Cuando decimos amén. Y que es galardonador, o sea, meritorio, que va a ser premiado por acercarse al Señor, dice, y por buscarlo. Ahora, hablamos de una fe que no se ve, diríamos de una fe que es invisible. Cuando Tomás le anuncian que nuestro Señor, habiendo resucitado, se les había aparecido a los discípulos, él dijo, si no veo, no creo. Y a los 8 días se vuelve a aparecer y estaba Tomás. Y cuando entra el Señor Yeshua que se aparece, entonces le dice, mete tus dedos en mis heridas, muñeca, manos y en el costado. Entonces mete sus manos en la herida del costado y en la herida de muñeca y manos, y dice, Señor mío, Dios mío. Y eso le dice, porque viste, creíste. Más bienaventurado o más bendecido es los que no ven y creen. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. La manera en que nosotros lo vemos es el espíritu, en medio de la fe. Entonces, la fe no hay que estar esperando ver, no. Hay que creer sabiendo que el Señor cumple todas las promesas, que su finalidad es bendecirnos y que nosotros tenemos que agradarle buscando
su presencia, aunque no lo veamos porque Él es Espíritu, pero con toda la confianza, seguridad de que Él es el Dios de los milagros, de los increíbles, de los imposibles, es el Todopoderoso, y Él puede hacer y lograr y realizar todas las cosas a su nombre. Ahora dice la palabra en el verso número 1 de este capítulo 11, es la convicción de lo que no se ve. Convicción es confianza, es seguridad, es tener el pleno sentir que es cierto. Lo dice claramente, de lo que no se ve, pero debemos tener, si el cuerpo está enfermo, tener una visualización, una visión, una meditación de que su cuerpo ya no tiene diabetes, ya no tiene problema en los ojos, en los pulmones, en el páncreas, en las venas, en los huesos, en el cerebro, donde esté la enfermedad. Crea que ya no existe. Hay que tener la seguridad de lo que no vemos, pero que ya es un hecho y es una realidad. Esa es convicción, eso es fe, de que el Señor está trabajando, está obrando, y como dice la palabra, diga el débil, diga el pobre, diga el enfermo, a su nombre. Esa es la convicción, declarar que aunque no lo vemos, lo estamos declarando. Punto 2 dice la Escritura, cuando habla de la creación del universo, en el hebreo boroleán, que significa creador del universo, del mundo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es la fe con un poder invencible, un poder creador. El poder creador, lo que nosotros alcanzamos a ver, lo que los telescopios alcanzan a detectar y lo ven hombres por esos medios, lo que nosotros ni siquiera podemos a veces comprender, fue hecho de lo que no había, de lo que no existía, y con su sola palabra, el poder de su palabra, creó el universo. La ciencia ya está aceptando que hay universos paralelos, y un universo son millones de galaxias, de planetas, de estrellas y de quién sabe cuántas cosas. El poder del Señor de la nada hace y crea todo lo posible. El Satán es un imitador y trata de ser como él, pero es un Dios que no crea y que solo imita. El único que puede crear es el Shaddai, el Todopoderoso. Amén. Luego viene otro punto de la fe que no se ve. Dice que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esa es la fe, sin agua, porque le dijo, haz un arca, va a caer un diluvio, toneladas por siglos de litros de agua, pero el lago, el mar más cercano, estaba lejísimos, ni Noé sabía exactamente cómo iba a pasar, pero él construyó el arca. Por ahí tiraron árboles. La postura profunda ahí de los libros paralelos habla de que de las piedras formó hombres para ese trabajo. De demonios encarcelados los tomó como esclavos para hacer el trabajo y ayudar a construir el arca. Los puso a trabajar para la salvación del hombre, aunque es un doctrinal obvio que los demonios nada tienen que ver en la salvación, pero son esclavos de su misma maldad, son esclavos de su mismo pecado y están para servirnos. Ellos son esclavos nuestros y no nosotros esclavos de ellos. Amén. Y estando en el arca de la salvación no nos pueden tocar. De ahí que en esa enseñanza Noé fue advertido: prepara el arca, constrúyela, porque se van a salvar tu familia, porque va a haber una nueva vida cuando la tierra sea entonces y ese tipo de humanidad deje de existir. Viene una nueva etapa, viene una nueva humanidad,
viene una nueva vida. Y aquí estamos nosotros en el arca del Todopoderoso, venciendo a los demonios y declarando que tenemos una fe y que somos advertidos y que hay que conservar y que hay que cuidar de la salvación, porque Yeshua HaMashiach es el arca. Amén. Luego dice la Escritura, por la fe, Abraham siendo llamado y no sabía a dónde ir. Esta es la fe en el cual hay que encontrar el camino. Él no sabía el camino, no sabía a dónde iba. Obedeció porque oyó la voz del Eterno. No hay una naturaleza por obediente humana, es porque oyó la voz del Eterno y entonces encontró el camino. No sabía norte, sur, este, oeste. Entra la guía del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de ser sensibles para aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en el camino de bendición. Está el río Éufrates, lo dice el libro de los Hechos. Y cuando cruzan el río Éufrates, del lado de Abraham estaban tribus, había numerosas tribus, sirios, fenicios, egipcios, había varios, cada uno con sus dioses. Pero el cruzar el río Éufrates era como la tierra prohibida. La palabra cruzado significa hebreo. Eso significa la palabra hebreo, el que cruza. Y cuando Abraham cruza con la familia, el río Éufrates, con todas sus cosas, y cruza, entonces adquiere el nombre hebreo. Como él no regresa, entonces parte de las otras tribus empiezan a cruzar y de ahí van haciendo el nombre hebreo, los cruzados, es lo que significa. Cuando Abraham está ya de este lado y nace Ismael, luego nace Isaac es llevado al sacrificio para la obediencia para con el Padre. Y como de este lado en ese entonces sacrificaban niños, los ofrecían a los dioses. Cuando él baja con Isaac y les cuenta que el ángel le dijo que no, que por la obediencia y por darle lo mejor a Dios, Isaac no murió, no fue sacrificado. Y el carnero que está atrás, ahí trabado en un zarzal, le dice, él es el sustituto, es un tipo de Mesías sufriente. Y el otro cuerno del carnero que está ahí significa el Mesías triunfante, el que habría que venir. Pero el primer cuerno del animalito acabado ahí es el del Mesías sufriente. Él es el sustituto. Y Abraham encuentra el camino, encuentra el nombre hebreo, pueblo del Eterno, y encuentra a un sustituto profético que es Yeshua HaMashiach. En nuestra fe nosotros hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, en el que ha sustituido nuestra muerte, el que murió resucitó, Yeshua HaMashiach, su nombre. Amén, repita, Padre. Gracias por la fe que nos permites, que nos das en el camino, en una fe que tú eres el Todopoderoso para tener la creación de nuestro universo en tu presencia y la fe que habla darte el Espíritu y es verdad. Gracias por la fe que nos hace verde, sintiéndote en tu Espíritu Santo. Seas así con nuestros familiares que no te conocen. Por favor, que repitan. Que no te conocen y llegues a sus vidas con el arca, con tu creación, con tu salvación. Amén, amén, amén. Así
cantamos, nos conoces que, aleluya. Vamos a hacer nuestras manos.